de profundidad a Kerman, porque es más complejo, más de especialidad. Estamos mencionando los criterios en relación a la patología. Este es un concepto grande, un concepto general. Y a partir de este concepto se van subdividiendo áreas o subespecialidades clínica, hematopatología, pero que son parte de esto, ¿no? Vean el concepto de la patología de manera general, que es la ciencia que estudia la enfermedad, estudia las alteraciones funcionales, morfológicas que la enfermedad produce en el organismo. Por eso les decía, patológica. Vamos a buscar más a la parte patológica, a la alteración morfológica que la enfermedad produce en el organismo. Para saber esto, es importante prepararse, porque es la histología total, anatomía. Ya como una rama de la patología tenemos la anatomía patológica, que en sí, bueno, respeta este concepto, respeta esta definición, pero acá se añade algo más, que estudia esos cambios morfológicos, estructurales que la enfermedad produce en el organismo, pero mediante el examen histopatológico. ¿Y dónde se hace el examen histopatológico? Laboratorio de anatomía patológica. Se tiene que enviar una muestra al laboratorio de patología y esa muestra en el laboratorio de patología sigue una serie de procesos, dentro de los cuales está incluido justamente el examen macroscópico y el examen microscópico. ¿En qué consiste el examen macroscópico? Es observar todas las características del material que nos han enviado a través de la vista, a través del ojo humano. Todavía en el examen macroscópico no se tiene la intervención del microscopio, por eso es macro. ¿Y qué se va observando? En el examen macroscópico, todas las características de la superficie externa de la pieza clínica o de la muestra que nos ha llegado, ¿no? Coloración, soluciones de homogeneidad, viera. En el macroscópico también se van viendo las medidas del material enviado y el peso, si así corresponde. Existen algunas medidas muy importantes de peso. No, una velocidad incisionada donde sacas un fragmento milimétrico de la piel, no, pero sí, por ejemplo, una próstata, que por la afectó a la próstata por una hiperplasia, en un momento por un de la próstata, pues es importante el peso. Y entonces, en el examen macroscópico se van seleccionando áreas alteradas del material que nos ha llegado. Por ejemplo, en una vesícula biliar, luego sabemos que la vesícula biliar está constituida, pues, desde el punto de vista histológico, por una mucosa, una muscular y una serosa. ¿Qué capa nos faltará ahí? Esto lo tenemos que hablar. Está bien. Mucosas, muscular y serosa, está bien, ¿sí? ¿No corresponde a la histología? No, ¿sí es cierto? La vesícula biliar no tiene su mucosa, muscular y serosa, la mano, histológico. Entonces, esa pared de la vesícula biliar constituye así, debe tener un espesor no mayor a 3 milímetros.
arriba empezamos a ver engrosamientos de esa pared, zonas que tienen un grosor, un espesor mayor, nos hace sospechar que ahí está la patología, porque el cáncer de la sexualidad puede crecer hacia la luz, puede entrar. Entonces tenemos que sacar tejidos que van a continuar el proceso de esas zonas alteradas. Por eso es importante conocer la anatomía, histología de un órgano para ver dónde está la alteración. Entonces, en ese examen macroscópico se van seleccionando esas partes alteradas, no toda la pieza se va a estudiar, sino las partes más importantes, más relevantes para nosotros. Y esa muestra tiene que seguir un proceso en el laboratorio de patología. Después del examen macroscópico, esa muestra tendrá que ir aquí al proceso de la desintoxicación. Se tiene que retirar el agua del tejido para que el proceso normalmente. Y eso es a través de alcoholes, concentraciones ascendentes. Después de eso, se tiene que proceder al siguiente proceso, que es la desalcoholización y la amalización. Entonces tiene que retirar el alcohol y sustituirlo por la sustancia que es el citol. Luego, esa muestra tiene que ir a la infusión de partir, donde esos espacios que han quedado en el tejido por haber retirado el agua tienen que ser rellenados y parafinados con parafina. Luego viene la formación de bloque, donde el tejido está incluido en un bloque de parafina. Luego viene el dato del color visto, micrótono por micras. Y ese tejido que es incorporado en micras tiene que ir al proceso de tinción, o a la tinción universal, proceso de tinción de. Entonces, el tejido ya está listo para ser observado, ya está con la tinción y todo, y entonces viene, como están viendo acá, el examen microscópico. Entonces, la anatomía patológica se pasa del examen histopatológico que está constituido por el examen microscópico para llegar a un. En todo este primer tema, nosotros vamos a hablar es de cómo se tiene que hacer la toma de muestra en estos movimientos. Tiene un objetivo común. Adelantándome, ¿cuál es el objetivo común? Es llegar a un diagnóstico. Para eso se va a llevar a un observatorio. El diagnóstico y obviamente está muy bien ligado con el tratamiento. Un buen diagnóstico con el tratamiento, un mal diagnóstico con el tratamiento. Todo ese proceso que hemos dicho de las muestras que llegan a un laboratorio utiliza la histotécnica. Justamente como vean para visualizar las células de tejidos. Histotécnica es todo lo que os he dicho de la muestra que se ingresa al laboratorio hasta que esa muestra está tenida con la atención para ser observada. Todo eso es histotécnica. Entonces en el laboratorio de patología hay pues el médico patólogo o el citopatólogo que es el que va a hacer el diagnóstico en el microscopio, pero también tenemos ahí los profesionales que se denominan como los histotecnólogos, que se encargan de todo el proceso de la muestra. Y tienen que entender que es para nosotros una labor bastante importante, muy importante, porque si el proceso está mal, el diagnóstico puede fallar, ¿no? Bueno, hemos hablado que tenemos dos capítulos grandes, patología general y la patología especial, que estamos empezando ahora en patología general. Patología quirúrgica también, como están viendo ustedes, va a estudiar cambios varios.
autopsias, se toman también muestras del cadáver para hacer el estudio, que siguen el mismo proceso. En este caso es para identificar la causa de muerte, cuando esta no es clara, porque ha fallecido una persona. Pero en este caso no se denomina como biopsias, porque la muestra ya está siendo tomada de cada uno. Eso hay que aclarar para que no lleguen confusiones en términos de las evaluaciones que nosotros vayamos a hacer. Hemos dicho, de manera general, llevar el diagnóstico y cuáles son los procedimientos. En este caso, la patología quirúrgica, vean, acá vamos a hablar de los diferentes tipos de biopsia que se pueden realizar. La citología exfoliativa, en este caso, no se obtiene tejido en el procedimiento, sino que se obtiene la citología células. Entonces, se obtienen células, el procedimiento es diferente, porque en este caso se hará un extendido citológico. El procedimiento es más corto. Este citológico se fijará en la curva 46, pues 7 minutos nada más luego va a correr de edición. Puede ser particular o bachiller, dependiendo de lo que se va y dependiendo de la estructura del patólogo. Sabemos que el psicólogo es bachiller o el pero ya ese proceso es mucho más corto. Si nosotros hablamos del tiempo que se tiene para llegar a un diagnóstico a través de las biopsias, entre lo mínimo posible, digamos 48 a 72 horas, por el proceso que sigue. Si vemos las biopsias, las piezas quirúrgicas, que son piezas más grandes, que el proceso que tarda un poco más antes de entrar al proceso de deshidratación, estamos hablando de 5 o 10 hábiles. Es diferente cuando vamos a clínico. La citología, sí, como el proceso es más corto, el tiempo de entrega del resultado es menor, 24 horas, 12 horas. Si es urgente, incluso por ahí una hora. Entonces, por eso no está dentro de esto, pero está, pero hemos sentido acá, porque también nuestra terapia puede llegar a la hora de los, pero no se considera como biopsias. Como estos resumimos la importancia de lo que vamos a estudiar ahora. Ustedes ven ahí es una masa o un aumento de volumen a nivel de la vertical, un poco más lateralizada, un poco más lateralizada. Por fases, un paciente relativamente joven, 15 a 18 años. ¿Qué órganos? A ver, pasen por ahí. ¿Qué estructuras de tejidos nosotros pasan por ahí? Por el cuerpo. Tiroides, ¿ya? Tráquea, sí. Arterias, pasos y arterias renales. Ya he dicho. Grandes, hepáticos, tejido muscular, hueso. Y entonces, en la primera clasificación, pues lo importante es que terminar primero qué tipo de lesión es una neoplasia, si es una neoplasia puede ser una neoplasia benigna o una neoplasia maligna. Terminaría vamos viendo el tipo histológico. Ya sabemos eso, bien. Cualquiera de los órganos, perdón, o de las estructuras o tejidos que ustedes han mencionado pueden originar lesiones benignas o malignas. Desde el músculo, desde los vasos, desde los glandos, desde los por ahí, hueso, cervical, glándula, dentro de la glándula tiroides, huevo, cocinar, pero algo importante que no me mencionaba acá a ustedes, que está en la parte lateral, que es acá.
Si nosotros vamos analizando, bueno, pues tiroides, por ahí un poco descartamos porque es una masa que está más lateralizada, pero sí podría ser músculo, vasos, glándula parótida, ganglios linfáticos, que tenemos que ser dos. Tenemos que tomar una muestra, tenemos que hacer una biopsia, tenemos que hacer la biopsia cabalmente, en este caso. Se ha hecho el estudio, se hizo la anatomía patológica y el resultado de esto fue un linfoma. ¿Qué es el linfoma? ¿Qué es el linfoma? ¿Qué es? Un tumor maligno que se origina a nivel de los ganglios linfáticos. Claramente, a nivel de la cadena cervical del ganglio linfático se originaron en este caso del linfoma. Como es compañero, el tumor maligno termina en coma, ¿no? Por la nomenclatura, todo tumor terminado en coma es un tumor benigno, pero en este caso es la excepción. No hay ningún benigno. Todo vea la importancia del proceso. Primero, se determina si es una neoplasia o no. Y si es una neoplasia, si es una neoplasia benigna. Y si es maligna, determinar el tipo histológico. En este caso, hablamos de tipos histológicos de que está originando. Es importante ir reforzando los criterios, bueno, acá están los objetivos y acá, en este capítulo vamos a hablar de todo esto, ¿no? En qué consisten las piezas operatorias quirúrgicas, biopsias por incisión, biopsias por excisión, la biopsia por punción, a través, si quieren, tomar la muestra a través de la punción. Acá, los biopsias son a través de utilizar el gozano. Se hace la función con agujas, ¿no? Obviamente son agujas, pero especiales. La biopsia por congelación, que tiene una vital importancia en el acto quirúrgico, cuando el paciente está en la cirugía, ¿cierto? Es el quirófano, para glándulas es muy importante. Y esto, ¿verdad? La punción aspirativa con aguja fina. Nos vayan con el PAP, PAP, que es el clavo. En este caso es PAP, PAAF, punción aspirativa con aguja fina. Y acá, la citología explorativa, donde se hacen los extendidos citológicos. Acá vamos a detener un poco a lo que es prueba de aterrizaje, utilizamos los mismos medios para el diagnóstico precoz de las lesiones malignas y cáncer de pulmón. Estoy hablando del Papa Nicolau, de donde se tomará la muestra.
entre lo que es la zona de muestra e introducir la media de medicación, que es el alcohol. Tiempo, hablamos de segundos, nada más. Entonces, hacen extendido, se ha metido el alcohol, se tienen que comprar o a prestarse, no sé, de farmacia, ya no sé qué se desea. Entonces, criterios importantes que tenemos que ir bien. Estas pilas no sirven para nada, o sea, todo lo contrario. Entonces, estaremos hablando de cuál es el concepto de la pieza quirúrgica, cuáles son las finalidades de la pieza quirúrgica, yo les mencionaba, finalidades fundamentalmente de la pieza, pero aparte de eso, la pieza quirúrgica también se pueden hacer otras cosas. Entonces, el concepto de la pieza quirúrgica es la extracción mediante un acto quirúrgico y en pacientes vivos de órganos o trozos grandes de tejido. Esa es la definición de la pieza quirúrgica. Extracción en pacientes vivos mediante un acto quirúrgico de trozos u órganos, trozos grandes de órganos. La finalidad, llegar a un diagnóstico. Pero dentro de eso, además del diagnóstico, con la pieza quirúrgica podemos también, como finalidad, obtener que, por ejemplo, si es un tumor maligno, o si la decisión ha sido por un tumor maligno, determinar el tipo histológico. O sea, me refiero determinar de qué tejido o de qué epitelio se está originando ese tumor maligno. A eso me refiero con tipo histológico. ¿Ya? También nos permite determinar qué cosa. Márgenes de resección quirúrgica. Por ejemplo, si un paciente ¿qué epitelio tenemos a nivel del colon? Entonces ya es un pequeño epitelio de los que hemos hablado. ¿Qué epitelio es? Epitelio a nivel del colon tenemos de manera general el epitelio cilíndrico. Y entonces, ¿cómo se denomina el tumor maligno que se tiene en el epitelio cilíndrico? Los grupos grandes de tumores. ¿Cómo se denomina? ¿Qué se denomina ese tumor? De manera general hemos dicho los carcinomas que se abrevian. ¿Qué carcinoma? Ya, yendo por el dato más fino, como es el epitelio cilíndrico, lo que se define es un adenocarcinoma, que yo lo abrevié así. Si nosotros dibujamos nuestras piezas, los segmentos de nuestra entidad, en los tumores malignos, perdón, aquí necesita todavía hacer la decisión quirúrgica, porque cuando el tumor es difícil, dicen, no, ¿para qué? Pues todavía el tumor está dentro de la pared, entonces
se presenta el segmento derecho del tumor. Ustedes saben, cuando hablamos del intestino, como directivo, tenemos el segmento proximal, que es el oral, de la parte oral y distal. Entonces, si nos vemos cuántas capas tiene el rapidito, capas histológicas de la pared del intestino grueso. Listo, glucosa después. Luego ya glucosa, muscular y serosa. Listo, aquí estamos. Entonces la glucosa hemos dicho que tenemos en el plexo cilíndrico, que simplemente es donde se origina el adelgazo. Ahí necesita eso. Histológicamente tenemos después acá la lámina propia, que es parte de la glucosa. Luego tenemos acá todavía otra que se denomina la muscular de la mucosa. Ojo, vayan tomando en cuenta esto cuando hagamos estas indicaciones. Muscular de la mucosa, que todavía es parte de la mucosa. Muscular de la mucosa. Luego tenemos ya, lo que ustedes me han dicho, la capa submucosa. La submucosa. Luego viene la capa muscular, donde tenemos la circular interna, claro, y la externa, ¿cierto? Son dos capas acá. Y luego acá al final la senos. Entonces, el tumor que se origina con esta aplicación, por ejemplo ahora, el tumor que se origina acá en este epitelio, se denomina adenocarcinoma, puede irse metiendo primero con la mucosa. Luego puede ir avanzando el tumor y infiltrando las células tumorales hasta llegar hasta la muscular de la mucosa. Puede llegar hasta la submucosa muscular serosa, incluso romper la serosa. Cuando el tumor todavía está en una de estas capas, hemos hablado, poniendo acá, todavía la opción es quirúrgica, como parte del tratamiento, es decir, no siempre, pero parte del tratamiento. Después ya lo puedo eliminar, si vaya a terapia. Pero la cirugía, como parte del tratamiento, va. Pero cuando el tumor ya lo va a hacer, vamos a eliminar. La conducta quirúrgica, por ahí no hace mucho beneficio, pero sí se tendría que hacer para dar un poquito más de calidad de vida a la persona. Y entonces, ¿verdad? Este segmento de intestino que nos ha enviado es de este tamaño, está acá. ¿No? Han sacado acá y han sacado. Es muy grande, pero bueno. Este sea el borde quirúrgico, sea margen quirúrgico, porque habían cortado antes de quirúrgica oral. Esa es una prueba local que cae distal. Entonces, en la pieza quirúrgica también nos sirve para valorar márgenes de resección. ¿Por qué? Porque el cirujano, la biopsia, cuando está en quirófano, ¿cierto? Nos envía el segmento ya recetado, que nos pide canal senos. Si este borde está libre, ¿ya cuándo? También, ¿ya cuándo? Porque si este margen quirúrgico, si este tumor ha llegado a este margen quirúrgico, tenemos que informarle, entonces, ¿ya qué? Ampliar. Lo mismo acá, si este tumor ha llegado a este margen quirúrgico distal, igual no se tendrá que informar. Vean que se puede valorar márgenes. Lo mismo, esa pieza que ven ahí es una pieza de mastectomía. O sea, hace retirar toda la glándula mamaria para determinar un tumor. Por lo menos, sí, se sabe que normalmente el tejido de la glándula mamaria es maligno. Se pinta de negro justamente con tinta china en patología para ir viendo el margen quirúrgico.
ampliar más. Indica al ser humano que tiene que ampliar más. Persona, obviamente, si es posible, hay lesiones que se producen en lugares donde no se puede hacer una resección completa. Por ejemplo, si un cáncer de piel viene a un interno del ojo, ¿dónde más va a ser? Tienes que sacar lo que puedas, no puedes hacer más. Igual, dependerá. Entonces, vean que en la pieza quirúrgica se puede mucho valorar, ¿no? Tipo histológico, márgenes de resección quirúrgica, importante. Luego también es importante en la pieza quirúrgica la valoración o si es necesario hacer estudios adicionales. Hemos dicho que la tinción más importante universal es la HIS. La mayor parte de los casos se llega al diagnóstico de la China. Pero hay tumores malignos que no se los puede definir con precisión en el microscopio con la no se puede llegar a un diagnóstico, o sea, no se puede decir el tipo histológico. Por ahí te puedo decir hasta tumor maligno, pero nada más, pero para el oncólogo es necesario decirle qué tipo histológico es. Pues es originancia del epitelio, o por ahí, no sé, si es una parte blanda, es un leiomyosarcoma, sarcomerosarcoma, no sé, liposarcoma, unas cosas. Hay que decirle qué tipo histológico es. Pues muchas veces, en algunos casos, aquí no se puede, y entonces recurrimos a una técnica especial en patología que se denomina la inmunohistoquímica. Saber decir inmunohistoquímica con H. Entonces, la inmunohistoquímica nos permite definir el tipo histológico e incluso el origen primario. O sea, el órgano histológico no lo sé. Tipo histológico y origen primario. Entonces vayan viendo que es importante la física para diferentes valoraciones que se tienen que hacer en el patológico. Y entonces daremos ejemplos, a ver, cómo terminamos de piezas quirúrgicas. Resección de órganos. Los piezas quirúrgicas cuando sería un órgano, por ejemplo, a ver, útero de una mujer, testículos, vesicularidad, apéndice. Todos estos están dentro del concepto de piezas quirúrgicas, son órganos. Una glándula, tiroides, glándula mamaria, trozos grandes de pedido, ¿está? Un segmento de intestino grueso, segmento de intestino delgado, o una gastrectomía parcial, o sea, se tiene la mitad del estómago, generalmente tiene que ser cirugías en el estómago donde se hace la resección de la parte del estómago, ¿cierto? Una amputación de un brazo, por la parte del brazo, una lesión también es